Vamos a meternos con una entrevista interesante que tiene que ver con el ajuste que lleva el gobierno de Javier Milei sobre los centros de atención a personas con discapacidad. Para eso nos comunicamos con Adriana Salomone, que es contadora pública y gerenta general de la DINAD, que es la Asociación de Padres Sin Fines de Lucro, creada hace 63 años, que se dedica básicamente a la atención integral de niños y adultos con discapacidad intelectual. Hola Adriana, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda desde la Radio de Madres. ¿Qué tal, Jair? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes y gracias por el espacio que nos ofrecen para contar un poco la problemática, ¿no? Por favor, me parece más que importante visibilizar la situación que están viviendo, no solamente los centros de atención, sino aquellas personas que viven con discapacidad y que necesitan realmente la atención, la intervención del Estado. ¿Qué radiografía harías, Adriana, de cómo está el sector hoy en día? El sector está al borde del colapso, prácticamente. Si bien es cierto que quizás una persona con discapacidad atendida en un domicilio puede tener, por decirlo de alguna manera, un costo determinado, pero en lo que es institucionalizar a una persona con discapacidad y brindarle todo lo que necesitan, desde servicios de escolaridad, centro de día, rehabilitación, hogar permanente, donde hay que ayudarlos, asistirlos, preparar la comida, tener sistemas de calefacción, todo esto esa institucionalización lleva un costo enorme y con la inflación vivida en todo este último tiempo, hasta hace un tiempo más o menos los aranceles que los fija el gobierno venían parejos, por debajo de la inflación, pero sostenibles. Desde hace un año más o menos están congelados, podríamos decir, porque la verdad han dado aumentos del 1%, del 0,5%, cuando los costos, las paritarias, tienen un aumento del 5%, por ejemplo, bien merecido, pero el tema es que no hay cómo hacerle frente a esto. Es decir, lo que vendría a ser el monto que se puede facturar, que lo pagan las obras sociales, que lo reciben de la Agencia Nacional de Discapacidad en conjunto con el Ministerio de Salud, esos valores quedaron congelados. Y los aumentos en alimentos, servicios públicos, sueldos y cargas sociales, todo lo demás fue exponencialmente aumentado. Entonces, en este momento, no solo DINAD, que es el lugar donde trabajamos 150 personas para 150 personas con discapacidad, sino todas las instituciones de discapacidad están al borde del colapso. Ya se está trabajando por debajo del valor de lo que se factura y el endeudamiento, básicamente en cargas sociales, el atraso en el pago de los sueldos, es cada vez más grande. Ni que hablar, Adriana, también de lo que tiene que ver con los prestadores, ¿no? Que muchas veces reciben pagos dilatados, que tampoco tienen aumentos acorde a la inflación. Y te sumo un tema más que tiene que ver con el carnet de discapacidad, que es una herramienta muy importante para la gente que puede acceder a él y que este gobierno ha dilatado o por lo menos ha complejizado su proceso de entrega, ¿no? Se ha complejizado en un punto, no en alguna otra parte, quizás se pudo haber facilitado. Por ejemplo, hay algunos que ahora ya no van a tener vencimientos, que estaría bien, porque convengamos que una persona con discapacidad intelectual, con una determinada discapacidad, no va a dejar de tenerla con los años. Claro. Y esto de tener que renovar y todo eso es engorroso para la familia y todo lo que implica el trámite. Entonces, en algunas cosas se estaría mejor, pero en otras se complejiza demasiado. La verdad se la hacen difícil a las familias y a nosotros que somos prestadores, ¿no? La están haciendo muy, muy difícil. Adriana, ¿y qué pasa con, te llevo un tema más específico, hablabas de la discapacidad en general, con el área de la discapacidad intelectual y sus particularidades? Y para nosotros, en lo que es discapacidad intelectual, es muy difícil llevar adelante el servicio. ¿En qué sentido? Si no tenemos los fondos que como prestadores deberíamos recibir, que debería ser el costo de lo que cuesta sostenerlo, No estamos hablando de ganar. Si bien uno podría tener una institución privada, dedicarse a eso y querer ganar, lo cual no estaría mal. Yo te puedo hablar desde nosotros, que es una asociación sin fines de lucro que no persigue ganancia, pero sí poder sostener los costos. Entonces, ¿qué pasa? Si no podemos hacer frente a los sueldos, si no podemos hacer frente a las cargas sociales, en algún momento
van la gente, tanto los proveedores que te venden la comida como los empleados que trabajan para nuestras personas con discapacidad. Si no podemos cumplir, van a dejar de brindar el servicio. Y ahí es donde colapsa el sistema. Hay muchas instituciones que ya han cerrado y otras que estamos haciendo malabares para poder sobrevivir. Adriana, ¿y es muy complicado? ¿Se puede pensar políticas de discapacidad? ¿Se puede pensar contención al sector de personas con discapacidad, atención a las personas con discapacidad sin Estado? Yo creo que en este momento no se puede y, a ver, es muy difícil que, no hablemos de Capital Federal, por ejemplo, hablemos en el interior. ¿Cómo podés sostener el costo de educar, alimentar, dar servicios de rehabilitación, todo el aparato que necesita una persona con discapacidad si no hay una intervención del Estado? Vos podés básicamente pensar en, no sé, que todo sea particular en algún punto. Si es comercio, ponele. Si es industria, puede ser. Pero si es la atención a personas que por sí mismas no pueden, en su mayoría, en lo que es al menos discapacidad intelectual, en su mayoría, es muy baja la posibilidad laboral que tienen. Si bien hay talleres protegidos, hay personas que trabajan, no digo que no, pero en su mayoría, no sé, una persona con imposibilidad tanto física como intelectual que necesita asistencia 7x24, no se puede sostener si no se tiene una parte de ayuda social. No hay manera, es decir, el Estado de algún modo tiene que derivar fondos para cosas que tengan que ver con la asistencia en estos casos, ¿no? Estamos hablando de salud, básicamente. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta información y por supuesto que quedamos al pendiente para cualquier cosa que quieras comunicar o visibilizar desde aquí, desde la Radio de las Madres. Gracias a ustedes y en realidad quisiera, si me das 30 segundos, por supuesto, decirle al Estado en todo caso que si no pueden aportar más, no aprieten tanto y, por ejemplo, puedan pensar en políticas de reducción de cargas patronales para ese sector. Eso aliviaría un poco en lugar de endeudar y hundir a todas las instituciones. Te agradecería. Gracias, Adriana. Gracias a ustedes. Adriana Salomone, gerenta general de la DINAD, Asociación de Padres Sin Fines de Lucro, orientada a la atención integral de niños y adultos con discapacidad. Bonavita en la 530.